Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como ya dije, soy bastante mala en la intro, así que nada, hoy video de elementos y modalidades. Elementos y modalidades es la clave para entender el zodíaco, básicamente. Los 12 signos nacen de los 4 elementos, ¿sí? Fuego, tierra, aire, agua. Hace muchos años se creía que eran los únicos elementos que existían, pero obviamente con el avance de la ciencia se llegó a la conclusión de que no, y de hecho existen cientos más, pero sí son los 4 estados de la materia. Tenemos el fuego, que corresponde a la energía, la tierra, que corresponde a lo sólido, el aire, que corresponde a lo gaseoso, y el agua, que corresponde a los líquidos. Estos 4 elementos se multiplican por 3 modos de activación y así tenemos los 12 signos del zodíaco. Es decir, 4 elementos por 3 modalidades igual 12 signos. A los elementos se los dividió en 2 grupos, considerándose el fuego y el aire activos y expresivos, y la tierra y el agua como pasivos y receptivos. Yin, yang, ¿sí? Yang activo, yin pasivo. En primer lugar tenemos el elemento fuego. El elemento fuego se asocia con la vitalidad y con la energía. Tiene que ver con la percepción a través del sentido, pero no algo sentido como sentimientos, ni sentido como los 5 sentidos, sino sentido como algo sutil, pero tampoco tan sutil como las emociones. Como si fuera una corazonada. Corazonada es la palabra clave del elemento fuego. Una intuición. Igual que la vitalidad, la energía, la voluntad. Tiene que ver con el deseo, con la vitalidad, con la energía, obviamente, con el impulso creativo. Es una energía excitable y entusiasta. Los signos de fuego serían como el arquetipo del espíritu elevado, por así decirlo. Y como característica general de los signos de fuego es mucha confianza en sí mismos, voluntad y fuerza. Los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Por otro lado, tenemos el elemento aire, también activo y expresivo, y nos va a hablar de la percepción a través de la lógica, a través de la mente, del pensamiento, de las ideas. Tiene que ver con el intelecto, con el pensamiento. También nos va a hablar de la capacidad social vincular. Este es el elemento responsable, por así decirlo, de conceptualizar lo abstracto, ¿sí? De ponerle palabras a aquello que no es entendible. Y también hay algo característico de este elemento, que es la capacidad de desapegarse. No es que Acuario y Géminis son malos, tipo, y son desapegados y no tienen responsabilidad afectiva, tipo, no tiene que ver con eso. Aunque igual, paréntesis, no estamos hablando de personas con soles en estos signos, sino que estamos hablando de características de la energía. Pero igual, tiene una capacidad de desapego muy grande, porque esa capacidad de desapegarse de la situación es la que las hace posibles y los hace capaces de poder analizar ciertas circunstancias con más perspectiva. Ay, acá lo encontré. Tomar distancia es clave para así ver la perspectiva y llegar a una conclusión objetiva y racional de la situación. Ahí está explicado. Los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario. Acá ya tenemos como la primera distancia dentro del primer grupo, ¿sí? Dijimos que el primer grupo es Yang, o sea, activo y expresivo, y ya acá hay una gran distancia. El elemento fuego es totalmente subjetivo. Como dije al principio, cuando medio que no sé si se entendió o no, tiene que ver con la percepción a través del sentido, con lo que sucede, con lo que pasa, con lo que lo atraviesa, con las corazonadas. Y acá es la primera distancia que existe, porque mientras el elemento fuego está concentrado en que quiere que algo sea, el elemento aire lo que hace es cranear alguna idea para que eso suceda. Uno tiene que ver más con la realización y otro tiene que ver más con el plano previo, que es la conceptualización o la manifestación de eso, ¿sí? Lo que tiene que ver con el plano mental. Vamos con el segundo grupo, ¿sí? Ya pasamos a los yin, o sea, los pasivos y receptivos. Tenemos en principio el elemento tierra. Nos va a hablar del mundo material, ¿sí? De lo concreto. Es la percepción a través de los sentidos. Ahí sí ya son los sentidos, porque tiene que ver con el cuerpo, con la sensorialidad. Nos va a hablar del plano físico, de la sustancia orgánica, de lo sólido, de lo que es tangible, de lo que puedo ver, de lo que puedo tocar, de lo que realmente está ahí. Por eso decimos que es el plano de la realidad. Y por eso nos va a hablar de la ley y del orden también. Es un elemento metódico, práctico, con paciencia, con disciplina. Nos va a hablar también de lo establecido, de las costumbres también, ¿por qué no? Como característica también está la cautela, lo premeditado y lo convencional también.
Aunque el elemento tierra es de los elementos pasivos y receptivos, tiene mucha fuerza, tiene mucha capacidad para resistir y persistir. Los signos de este elemento son Tauro, Virgo y Capricornio. Y pasamos finalmente al queridísimo elemento agua. Este elemento se asocia con el mundo sentimental, emocional, nos va a hablar de la percepción a través de los sentimientos, de la empatía, a través de lo sutil, de la conexión con lo astral en un punto o lo que resuena en el universo. ¿Por qué decimos que es un elemento empático? Bueno, porque tiene la capacidad de leer o percibir las necesidades del otro y proteger lo frágil. Es lo que realmente nos vuelve subjetivos. Es eso que nos conecta con el interior y la profundidad del ser humano. O sea, desde sueños, pasiones hasta miedos profundos, realmente. Todo lo que tiene que ver con el sentimiento, con realmente estar conectado con la sensibilidad y con la vulnerabilidad. Nos va a hablar también de la memoria y del afecto, obviamente. Y también nos va a hablar del inconsciente. Por eso decimos que la matriz de agua, es decir, las casas de agua, que son la 4, la 8 y la 12, es decir, las casas que tienen analogía con los signos de agua, una de las posibles lecturas que tienen nos van a hablar de los inconscientes. La casa 4 nos va a hablar del inconsciente familiar, la casa 8 nos va a hablar del inconsciente personal y la casa 12 nos va a hablar del inconsciente colectivo. Bueno, y hasta acá es como elementos, pero repasando un poco. Pero tenemos el fuego, que es la energía, es la moral, es la voluntad, es la acción, es el dinamismo. Tenemos tierra, que nos va a hablar de la materia, lo orgánico, lo sólido, lo etéreo, lo rígido, lo estable, la sensorialidad, el cuerpo. Tenemos el aire, que es gas, nos va a hablar de las ideas, el pensamiento, la creación, nos va a hablar también del plano mental, la lógica, la razón. Y tenemos agua, el líquido, que nos va a hablar del alma, los sentimientos, la empatía, las emociones, la vulnerabilidad. Hacemos un stop acá, porque por favor necesito que vayas y que te suscribas y que le des like al video. Mientras yo hablo puedes hacer eso. Por favor, por favor, por favor. Me ayudas un montón, de verdad que te suscribas me ayuda un montón. Así que anda y suscríbete. Mientras yo hablo, que hablo rapidísimo, pero la voy a hacer larga hasta que te vayas a suscribir. Suscríbete. Y seguimos con el video. Gracias. Y llegamos a las modalidades. Así como dijimos que para cada elemento, que son 4, va a haber 3 signos del zodíaco que tengan esta característica. Las modalidades va a haber 4 signos que tengan esta característica. Obviamente que para cada modalidad un signo por elemento. En una misma modalidad no va a haber 2 signos con el mismo elemento. Las modalidades van a hacer referencia a un momento específico de las estaciones del año. Es decir, el primer tercio de la estación del año va a estar asociado a la modalidad cardinal. El segundo tercio va a estar asociado a la modalidad fija. Y el tercer tercio va a estar asociado a la modalidad mutable. Tenemos en principio la modalidad cardinal, que obviamente se llama de esta manera porque hace referencia al inicio de las estaciones. Obviamente que cuando decimos esto es que en la estación está transcurriendo ese signo. No es algo así agarrado de los pelos. El otoño empieza el 21 de marzo y el 21 de marzo arranca Aries. Es como esa analogía, no es que tipo estamos hablando de la teoría y tipo de la nada está como, no sé, Escorpio, tipo, no. Hacen referencia a los signos que está transitando el sol en ese momento, por supuesto. Representan la actividad, el inicio, el hacer, la acción. Es la energía de empuje, es el comienzo, es la iniciativa, es la capacidad de emprender. Obviamente esta modalidad va a ser empleada de distintas maneras por cada signo. Recordemos que los signos que correspondan a esta modalidad obviamente van a ser de distintos elementos. La cualidad cardinal ariana, que es la de fuego, no va a ser la misma que la capacidad cardinal de Cáncer, que es de agua. Podríamos decir, por ejemplo, que todos comparten esta característica de ser emprendedor. Aries lo va a demostrar de una manera energética, entusiasta, convencido, con fe en sí mismo. Capricornio lo va a manifestar a través del esfuerzo, del trabajo duro, de lo práctico. Libra lo va a emplear de manera más mental, capaz con algo que tenga que ver con la comunicación, con las sociedades, con el ingenio, con la idea. Y obviamente Cáncer lo va a aplicar desde su lado, desde su faceta
íntima, desde su faceta más sutil, perceptiva, intuitiva, obviamente a través de los sentimientos y de la emoción, o capaz de la protección. Por otro lado tenemos la modalidad fija, que hace referencia al segundo tercio de cada estación. Así como dijimos que el 21 de marzo arranca Aries, que es un signo cardinal, el 21 de abril va a arrancar Tauro, que es un signo fijo. Seguimos dentro del otoño. Este segundo tercio es un periodo más estable, tanto a lo climático como las características del signo. Nos van a hablar de la energía perseverante y la fuerza de resistencia. También nos va a hablar de la determinación y obviamente de la no tolerancia al cambio. Así como dijimos que los cardinales refieren a la acción, los fijos refieren a la sensorialidad y a la firmeza. Tauro, signo de tierra, lo va a expresar siendo metódico y práctico. Escorpio, signo de agua, lo va a expresar a través de su capacidad de resistencia y tolerancia y capacidad también para indagar en lo profundo. Leo lo va a manifestar a través de su confianza en sí mismo y también con la capacidad de liderar y convencer al resto. Acuario, signo de aire, lo va a manifestar a través de su capacidad de procesar y sintetizar información para poder asimilarla y llevarla a algo más fácil de comprender, por así decirlo. Y por último tenemos los signos mutables. El último tercio de cada estación pertenece a los signos mutables. ¿Y por qué se llama mutable? Porque básicamente estamos hablando de la transición de una temporada a la otra. Este último tercio nos va a hablar de este cambio de estación. Por eso decimos que no son signos tan predecibles, sino son signos como más erráticos, por así decirlo, más cambiantes por lo menos. Es una energía adaptable y moldeable y también obviamente hace referencia a los finales de ciclos. Por eso decimos que los elementos mutables hablan de la dispersión de lo que ha sido creado en el signo cardinal y ha sido solidificado en el signo fijo, con el fin de diluirlo para poder adentrarse en un nuevo ciclo con el signo cardinal subsiguiente. Ay, subsiguiente. Lo que es muy interesante de esta modalidad es que los 4 signos que pertenecen a este grupo nos van a hablar del conocimiento, del saber, de la sabiduría, de la conciencia. Géminis, de elemento aire, nos va a hablar de la comunicación y del intelecto. Virgo, elemento tierra, nos va a hablar del saber del mundo físico y la salud, y también de la mente, del intelecto, pero día a día, de lo cotidiano. Sagitario, fuego, nos va a hablar del conocimiento y la sabiduría en general, si es el arquetipo del maestro. Y Piscis, agua, nos va a hablar del todo, nos va a hablar del conocimiento, de la fuente más profunda del saber espiritual, o de la fuente más extensa del saber espiritual. Bueno, repasamos. Cardinal nos va a hablar del comienzo, ¿sí? De la creación, del impulso. El cómo, bueno, ya nos van a decir los signos. Fijo nos va a hablar de la capacidad de resistencia, de la estabilidad, de la solidificación. El cómo, bueno, nos va a decir particularmente el signo del que estemos hablando. Y la modalidad mutable nos va a hablar de la alteración, de la dispersión, de la adaptabilidad de lo que ha sido solidificado y lo que ha sido creado. Y cómo, obviamente, nos va a decir específicamente el signo. Eso es todo con elementos y modalidades. Les voy a dejar acá un cuadrito por si quieren hacerle screen de los signos separados por elementos y por modalidades. Y también acá al costado, en algún lado, el mandala dividido, porque Luna en 10, Luna en Cáncer en 10, maestra jardinera, por supuesto. El que está dividido por modalidades básicamente es la cruz cardinal. Ascendente, descendente, medio cielo, fondo del cielo son las casas cardinales. Y en cada cuadrante nos van a quedar 3 signos. Esa es la diferencia. Porque en el que está dividido por elementos ya tenemos como medio una cruz medio rari, que ni siquiera es una cruz, pero en cada cuadrante, que tampoco es un cuadrante, nos van a quedar 4 signos. Ahí está la diferencia, pero bueno, se los dejo acá. Eso es todo, creo. De verdad, si llegaste hasta acá, si te gusta este contenido, dale like, suscríbete, de verdad, porfa. Es un segundo, es tipo, ni siquiera es un clic. Tipo, clic es como mouse, ni siquiera, solo lo estás viendo en el celular. Así que dale, tipo, suscribir, dale like. Contame si querés algún tema específico que te gustaría saber o querer preguntar de astrología, contame. Y nada, eso, gracias. Y nos vemos en un próximo video, que seguramente sean los Venus, pero no quiero prometer nada.